Kabbalah, la dimensión interior. Shalom Haverim, el día de hoy vamos a continuar en el programa de la semana pasada, donde estudiamos el tratado de los 10 Sefirot. El libro Tes es atribuido a Rabbi Yehuda Ashlag, denominado como Baal HaSulam, donde nos explica el libro de Etz HaChaim, el libro de la vida del Rabino Yitzhak Luria. Como explicamos, gracias al Ari, podemos leer, entender el Zohar. Entonces nosotros estamos elevando el nivel de nuestro estudio, porque el libro Tes, Talmud Eser Sefirot, es un libro un poco complejo. Por lo tanto, intentaré desmenuzar de la manera más sencilla para poder entender esa profundidad de esos conocimientos. Por lo tanto, cualquier pregunta e inquietud, efectúala en mi email al info@aizarchikron.es o aquí a la redacción de Radio Sefarad. Vamos entonces a continuar el programa de la clase pasada. Entonces primero vamos a leer otra vez el Ari, lo que escribió el Ari en el libro Etz HaChaim, objeto de nuestro estudio. Después leeremos, estudiaremos la explicación del Baal HaSulam y después daré mi comentario o mi explicación al estudio. La traducción es una traducción libre que he efectuado yo sobre el libro de Tes. Nos dice el Ari: debes de saber que antes que la esencia emanadas, Netzalim, fueran emanadas, y las criaturas creadas, había luz superior simple. Había colmado la realidad entera. No había ahí ningún lugar vacante, tal como aire vacío y un espacio vacío, sino todo estuvo colmado de aquella luz simple y limitada. No había ahí principio ni fin, si todo era una luz única, simple, uniforme, y es llamada O En Sof, luz sin fin. Entonces, explicamos un poco sobre lo que nos dijo Baal HaSulam. Haré un resumen. El Baal HaSulam nos explicó que tenemos que saber que los mundos espirituales no regimos por la propiedad que existe en el mundo físico, es decir, no regimos ni por el tiempo ni por espacio, porque eso es el concepto de este mundo físico. El mundo espiritual, esa propiedad no rigen allá, y por lo tanto cuando hablan los cabalistas y hablan de tiempo y espacio, intentamos traerlo a nuestro campo del mundo físico, y no es así. Y ahí es donde generan las confusiones, las equivocaciones de muchas personas que intentan estudiar. Por lo tanto, Rabbi Ashlag nos va a explicar esa identidad de cada uno de sus palabras. Y por ello les recomiendo a ustedes tener un cuaderno para las personas que están estudiando de una manera metódica, donde podrán explicar y poner allá la explicación de cada palabra que vamos a estudiar. Entonces, en el programa anterior nos paramos sobre la palabra del Ari, que nos dice que esta luz había colmado toda la realidad. Pero hicimos una pregunta: si estamos hablando de un tiempo previo que se crearon los mundos, en un tiempo previo que han sido creado las esencias emanadas, que las esencias emanadas y los mundos es la realidad, ¿a qué se refiere el Ari cuando dice que esta luz colmaba toda la realidad? ¿Qué realidad existía allá? Entonces, para eso vamos a leer el punto 3 de Openimi, de la explicación de Rabbi Yehuda Ashlag. Lo voy a leer, mi traducción libre, y le voy a explicar. Aparentemente es muy extraño, ya que se habla aquí del tiempo antes de que los mundos o la Olamot fueran creadas. Nos dice aquí Baal HaSulam, iniciando el punto 3, esta afirmación que dice que esta luz colmaba toda la realidad,
¿No parece un poco extraño? Porque estamos hablando aquí de un tiempo antes que los mundos han sido creados. Y si es así, entonces, si estamos refiriéndonos aquí antes que los mundos espirituales han sido creados, nos pregunta Bala Sulam, ¿cuál la realidad que existe aquí, en la cual la luz superior, el león, debería de llenar? Es decir, ¿qué realidad existe aquí? Que la luz, el león, colmaba o llenaba toda la realidad. Nos responde Bala Sulam algo muy complejo, inicialmente a los principiantes, de entenderlo. Y nos dice lo siguiente: el tema consiste en que todos los mundos, Olamot, y las Neshamot, las almas que existen y que serán destinadas a ser creadas, con todas sus fases hacia el final de su corrección, ya estaban incluidas en Sof en su plena medida y gloria. Nos dice Bala Sulam que todos los mundos que en el futuro van a ser creadas, con todo el proceso de su evolución, todas las almas que en el futuro van a ser creadas, con todo su proceso de evolución, ya existían en el mundo de Ein Sof en su plena medida y gloria. Es decir, en otra palabra, potencialmente existían todos los mundos y todas las criaturas. Algo que es un poco difícil de entenderlo las personas que están viendo esta sabiduría por primera vez. Pero para poder entenderlo, le voy a dar dos ejemplos. El primer ejemplo lo van a encontrar en el libro de nuestro amigo, el rabino Zuckerberg, que su memoria sea bendito. Para poder entender eso, nos explica análogamente a un bebé que está en la barriga de la mamá. Y si el bebé le definimos como deseo, vemos que el bebé cuando tiene frío, automáticamente la mamá le da el calor. Y cuando tiene calor, automáticamente la mamá le da frío. Cuando el bebé tiene hambre, la mamá le da la comida. Es decir, el bebé es colmado de las necesidades que poseen antes de desearlo, antes de expresarlo. Por lo tanto, no podremos decir ahí que el bebé no existe, porque no tiene un deseo del bebé, que el deseo solamente va a existir después. El bebé existe allá, pero no puede expresar su deseo. Para entenderlo, traeré otro ejemplo. Si algunos no culminaron de entenderlo a través de este ejemplo, daré otro ejemplo. Daré el ejemplo de las estrellas y el sol. Durante el día, el sol está iluminando el día. Por lo tanto, las estrellas no se ven. Las estrellas no se visualizan. No significa que las estrellas, la luz de las estrellas o de la luna no existen allá. Lo vamos a visualizar cuando la luz se va a ir. Cuando existe la carencia, cuando existe falta de plenitud, entonces pueden desarrollarse. Pero si estaban ahí las estrellas, solamente no podían desarrollar su luz, porque la luz solar lo colmaba, le daba a nivel de toda luz. Algo muy similar pasa en los mundos espirituales. Todos los mundos, todas las neshamot, todas las almas existían ahí, pero no podían desarrollarse, no podían efectuar tikkun porque estaban colmados de sus necesidades. Lo mismo que un bebé que estaba colmado. Continuamos entonces, vamos a continuar con la explicación de Rabino Schlag sobre esta pregunta y nos dice lo siguiente. Así tenemos que enfatizar en dos principios en la realidad que hasta ante nosotros. Primer principio, los mundos y Olamot y las almas y los Neshamot son fijadas y existen en Sof en su plena medida y gloria. El primer principio que tenemos que saber, que todos los mundos, como dijimos, todas las almas son fijadas, existen en Sof
en toda su plena y medida y gloria, es decir, completamente, como expliqué, con todos sus procesos y desarrollo. El segundo principio que nos explica Baal HaSulam, lo siguiente: fueron organizados y puestos hacia abajo e innovados ante nosotros después del Tzimtzum Aleph de primera restricción. Es decir, nos está explicando que después que hubo el proceso de Tzimtzum, después que hubo el proceso de la restricción, han sido innovados hacia nosotros en 5 Olamot, que son denominados el mundo de Adam HaKadmon, el mundo de Atzilut, el mundo de Briyah, el mundo de Yetzirah y el mundo de Asiyah. ¿Cómo se explica más adelante? Y es lo que escribió el Ari, Rabbeinu Yitzhak Luria, que la luz superior, dice el Or Elyon, que se extiende de su esencia, que llamamos Atzmuto, había llenado la realidad entera, incluyendo la realidad existente en el primer principio, en donde todos los mundos y las almas son fijadas y existen en Ein Sof. Antes de la restricción Tzimtzum, el Ari nos dice que la luz superior, el Or Elyon, lo llenó completamente hasta que no hubiera ningún lugar vacío donde podrían ser complementadas y corregidas. Es decir, no existía un espacio, no había una carencia para que podían desarrollarse. Vamos a estudiar más adelante para generar un desarrollo, una evolución, falta de tener una carencia. Y eso solamente lo vamos a tener, y eso solamente lo vamos a lograr es después que existe el Tzimtzum, después que existe la contracción. De lo mismo, como dijimos en el ejemplo del bebé, el bebé cuando nace de la barriga de la mamá, cuando tiene el análogo al Tzimtzum, entonces empieza a desear, a llorar, porque tiene carencia de comida, tiene carencia cuando tiene frío, y entonces ahí puede evolucionarse y desarrollarse. Por lo tanto, puede generar el deseo, pero eso no lo tenía en los barrigas de la mamá, porque ya estaba colmado, no tenía el deseo, porque estaba satisfecho, creo que así se dice en español. Bueno, vamos entonces a continuar en el punto 4, del libro Talmud Eser Sefirot, y vamos a analizar la palabra que nos dice el Ari en su libro Etz Chaim, que no había ahí ningún lugar vacante. Es decir, nos está diciendo a nosotros que esa luz que colmaba toda la realidad, y nos empieza a dar algunas características y propiedades que no existían en Ein Sof. Alguna propiedad que nos está señalando que no existe en Ein Sof es un lugar vacante. Pero el lugar vacante es un concepto o una propiedad de un mundo físico, del mundo espacio. Y dijimos que en los mundos espirituales no existe ni espacio ni tiempo. Entonces, ¿a qué se refiere cuando habla de vacante? ¿Vacante de qué? Por lo tanto, escriban en su diccionario la palabra lugar vacante. Vamos a leer, vamos a explicar la palabra de Rabbeinu Ashlag con la finalidad de entender qué significa un lugar vacante. Nos dice en 4 puntos Rabbeinu Ashlag. Quiere decir que antes de que los mundos Olamot fueron creadas, solamente había Or Ein Sof, como estaba escrito arriba. Esto indica que no había ningún lugar desocupado, es decir, un lugar de escasez que reunirá las condiciones necesarias para las correcciones, porque la luz superior Or Elyon llenaba todo el lugar, el cual no ha dejado espacio para que los mundos inferiores, Tartonim, se definieran en él, y se le añadiría algo a su estado para su complemento. Solamente a causa de la restricción, el Tzimtzum, el cual se explicará más adelante, renovó un aspecto de carencia y hubo un lugar vacante para el deseo
de las correcciones y sin embargo no se equivoque pensando que el libro habla de un lugar corpóreo. Es decir, nos está explicando aquí Baal HaSulam es que en esta fase de Ein Sof la luz llenaba toda la realidad. Y como llenaba toda la realidad, no existía carencia. Y entonces a la carencia hablamos como un lugar vacante. Solamente cuando existe la carencia pueden expresarse tanto los mundos, tanto la esencia a poderse a desarrollarse. Si no existe carencia, entonces no hay un lugar para que puedan desarrollarse, para poder evolucionarse. Y esa propiedad lo existirá. Y esa es la propiedad de la razón de por qué después existe un tzimtzum, una restricción, para que puedan desarrollarse. Lo mismo que explicamos en el bebé en la barriga de la mamá. Cuando está en la barriga de la mamá no tiene deseo, porque está colmado de sus necesidades. Sus necesidades es cuando después que nace empieza a expresarlo. Lo mismo pasa en los mundos espirituales. Bueno, entonces vamos a culminar, porque ya el tiempo nos está acabando. Vamos a hablar de la quinta propiedad que nos está diciendo aquí el Ari. Nos dice que tampoco había la propiedad de aire vacío, que es el punto 5, que es la segunda propiedad que no existía en el mundo Ein Sof. Entonces, ¿a qué se refiere aire vacío? Vamos a leer entonces lo que nos explica Baal HaSulam en el punto 5. Esto no se refiere al aire corpóreo en absoluto. Nos dice Baal HaSulam que cuando dice aire vacío no estamos hablando de aquí en aire físico, pero sí a la luz o espiritual. Estamos hablando aquí de la luz espiritual, aquel que es llamada por este nombre. Entonces, una luz espiritual que le vamos a dar este nombre. Vamos a ver cuáles son. Para entenderlo, vamos a explicar lo siguiente. Hay dos bejinot aspectos de la luz que complementan cada patzuf o cada rostro completo. Nos dice Rabbi Nashla que tenemos dos luces que están relacionadas con el patzuf. El primero es luz de Jochma y el segundo es la luz de Hasadim. La luz de Jochma es la esencia atzmutó del patzuf, representando su vitalidad. Es decir, la luz de Jochma es aquel que le da al patzuf la vitalidad, la vida al patzuf. Luz o de Hasadim solamente opera como una luz vestimenta sobre o de Jochma en el patzuf. Y ya que el or de Jochma no puede penetrarse en el patzuf, sino cubre primeramente, internamente, la luz de Hasadim. Es decir, primeramente tenemos que tener la luz de Hasadim en el patzuf y después podemos tener la luz de Jochma en el patzuf. Sin embargo, a veces cuando los rostros patzufim están en la fase de katnut, es decir, ¿qué pasa cuando el patzuf se encuentra en su fase de katnut? Es decir, en su fase que dijimos que es una fase de pequeño, es decir, antes de crecer. Ellos solamente en este estado, solamente tienen una de esas dos luces, solamente tienen la luz de Hasadim. Usted deberá de saber que aquel o Hasadim es llamado Avir Rekani. Entonces nos explica Baal HaSulam que tiene que saber que Avir Rekani, la aire vacío, estamos hablando y estamos refiriendo a O de Hasadim en esta fase, significando vacío de O de Jochma, que se encuentra y espera de O Jochma, que lo viste y lo llena. Es decir, en otras palabras, hay dos luces que están relacionadas con patzuf, O de Jochma y O de Hasadim. Una de las luces de ellas se encuentra cuando están en su proceso de pequeño. El otro no se encuentra. Entonces, cuando hablamos el aire vacío, estamos hablando que está vacío de esta segunda
luz que lo está esperando. El Agri nos dice que antes que los Olamot fueran creados, es decir, nos dice el Agri, Rabino Yitzhak Luria, que antes que los mundos han sido creados, es decir, en el Sof, no existía la característica de Avir Rekani. Es decir, no existía la propiedad de Avir Rekani, en realidad, porque no había ninguna escasez, como se explicó más adelante. Es decir, dijimos que una de las luces son las luces que le van a dar la vitalidad y al Patzuf, y lo otro le va a dar la corrección al Patzuf. Y como no existía en esa corrección porque estaba colmado, no faltaba esa luz. Es decir, las dos luces ya existían. Bueno, Javerim, ya hemos culminado nuestro programa para el día de hoy. Ya nos están señalando que nos falta el tiempo. Por lo tanto, vamos a continuar este estudio para el próximo programa, donde vamos a ver el punto 6 del libro Openimim de Talmud Sefirot. Que tengan ustedes una semana llena de alegría, llena de prosperidad y llena de bendiciones. Y nos vemos en el siguiente programa de la próxima semana. Y cualquier pregunta e inquietud, por favor lo hagan a info@isachocron.es. Shavua Tov.